Hola, muy buenas tardes. Seguimos en el Women Economic Forum. En esta oportunidad tendremos un panel bastante interesante. Se tratará sobre el proceso constituyente y la participación paritaria. Mi nombre es Sebastián Aliaga, soy director de la Cámara de Mujeres y Negocios y socio del estudio Contreras y Aliaga Abogado. En esta oportunidad, primero haremos una presentación de cada una de las panelistas exponentes y luego iremos haciendo unas preguntas, la idea es ir participando y habrá algunas pequeñas reglas. Las primeras preguntas serán contestadas en solo un minuto. Así que pasamos, primero partiremos por Laura Albornoz. Laura, bienvenida. Bien, mi nombre es Laura Albornoz Polman, soy candidata constituyente por el distrito número 10, en el número 22 de la lista del apruebo. Soy abogada de la Universidad de Chile, doctora en Derecho Civil y tengo un máster en Relaciones Humanas. Trabajé en el Servicio Nacional de la Mujer como ministra y ahora me desempeño en el claustro de la Facultad de Derecho como investigadora y académica. Muchas gracias, Laura. Macarena Letelier. Hola, un saludo a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Macarena Letelier Velasco, candidata constituyente por el Distrito 10. Soy mamá, soy abogada de la Universidad de Chile, tengo un magíster en Derecho Público en la Universidad de Chile. Me he dedicado por muchos años a acompañar en resolver conflictos y llegar a acuerdos. Los últimos 7 años estoy en eso. Soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica en cursos especializados en mediar. Y bueno, aquí con muchas ganas tratando de aportarle a este distrito y al país entero en este proceso constituyente que se nos viene por delante. Muchas gracias. Lucía López, tu turno. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes a todos, todas quienes nos ven a través del Women Economic Forum. Soy Lucía López, periodista, actualmente en un magíster en comunicación pública, creadora del proyecto Agenda de Género, que desde hace 5 años fue el primer espacio de alcance nacional en relevar las temáticas vinculadas a las desigualdades y violencias que afectan a tantas mujeres y niñas y a potenciar los liderazgos femeninos en distintas áreas, sobre todo los más masculinizados. También me formé como lideresa en la lucha contra el cambio climático en el programa Climate Reality Leaders del expresidente norteamericano Al Gore, y estoy aquí también de candidata por el distrito 10. El número 26 es el mío en la lista de la prueba en este distrito tan complejo, tan diverso, pero también que representa las desigualdades que probablemente en Chile y en el mundo se ven en distintas realidades. Gracias, Lucía. Emilia Schneider, por favor. Sí, bueno, saludar a todas, a todos quienes nos estén viendo. Mi nombre es Emilia Schneider, yo soy candidata constituyente por el Distrito 10, que representa las comunas de Providencia, Ñuñoa, Santiago Centro, Macul, San Joaquín y La Granja. Tengo 24 años, soy estudiante de Derecho, estoy terminando mi carrera. Durante el 2019 fui presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, fui la primera mujer trans en ocupar ese cargo y además he sido activista por los derechos de las mujeres, por los derechos de las diversidades y disidencias sexuales. En el 2018 fui vocera del 8 de marzo y también dirigente de las movilizaciones que se dieron en Chile exigiendo una educación no sexista. Así que esas son las propuestas que queremos ir a llevar y voy en la lista Apruebo Dignidad, en el código IQ36. Muchas gracias, candidata constituyente. Vamos a partir con la primera pregunta. Esta dice relación por cuáles serían las implicancias de obtener una constitución paritaria. En esta oportunidad partiremos con Emilia Schneider. Emilia, por favor, cuéntanos. Sí, bueno, ¿cuál es la implicancia? Yo creo que evidentemente lo primero es que estamos marcando historia, estamos marcando un hito en los procesos constituyentes en el mundo. Somos el primer país que va a contar con una constituyente paritaria, en la cual hombres y mujeres van a estar en una proporción bastante tendiente a la igualdad. Yo creo que esta es una oportunidad, creo que así hay que tomárnoslo, porque hoy día a mí me toca representar y quiero representar las demandas y visiones de mundo, de sociedad, de la economía, de la política, de lo social, del movimiento feminista, que no es lo mismo que ser mujer no es lo mismo que ser feminista. El feminismo
es plural y, digamos, si queremos representar al movimiento feminista en Chile hay que tener un compromiso político con una determinada visión de sociedad. En ese sentido, creo que esta es una oportunidad para que el movimiento feminista dispute y sea capaz de ingresar a través de sus representantes y con sus demandas a la Convención Constituyente. Además, creo que es un paso importante para ir avanzando en un concepto de democracia paritaria, que va mucho más allá de solamente tener la igualdad entre hombres y mujeres, sino que además incluir otro tipo de identidad, pero también entender que la democracia no es solamente la presencia formal, sino el que todas y todos somos pares a la hora de tomar las decisiones, de participar en la vida política, económica, social, etcétera. Y creo que hacia allá hay que ir avanzando en una democracia cada vez más compleja, más participativa, más deliberativa. Y creo que este tipo de ejemplos que problematizan la idea de la representación son muy interesantes para esos efectos. Muchas gracias, Emilia. El turno de Lucía López. La innovación de la paridad en un proceso constituyente es una innovación de Chile para el mundo, que se viene a hacer cargo de una desigualdad patente que tiene un diagnóstico claro, pero que no se había podido resolver, y que tiene que ver con la igual participación en cuerpos colegiados de mujeres y hombres en representación de lo que es la realidad de la sociedad, ¿no es cierto? La constituyente paritaria va a arrojar una diferencia, un margen de un 45 y 55% máximo, lo que está muy en línea con lo que realmente son, no solamente en nuestro país, sino que probablemente todos los países del mundo que vean como la paridad un ejemplo, o en esta paridad, en esta constituyente paritaria, un ejemplo para avanzar también en sus propias legislaciones, en sus cuerpos colegiados también, y restituir la injusticia de la falta de representación y participación de la mujer en todas las democracias. Recordemos que la democracia se inaugura el siglo V antes de Cristo, vestida de hombre, hecha por hombres, diseñada por hombres, y la política ha tenido siempre esa visión. Por eso es tan importante avanzar en la participación de las mujeres en política, porque es necesario no solamente... Perdona, ya, solamente para hacer... entiendo que me dice Sebastián, que parece que terminó el minuto. Es necesario, voy a cerrar la idea entonces, es necesario no solamente avanzar en representación, sino que poner además esta mirada de mujer que ha estado estructural y culturalmente diseñada para lo doméstico en la discusión de las políticas públicas. Muchas gracias, Lucía. Macarena Letelier. Mira, como han dicho, yo creo que este es un proceso inédito en el mundo, lo que está pasando en Chile con la paridad, la participación en esta constitución, y es una tremenda noticia porque las mujeres hemos estado mal representadas, hemos tenido mucha dificultad para accesos de liderazgo, de alta dirección en el mundo privado, y esto fortalece la democracia, la legitimidad del proceso, que un órgano tan relevante como el que va a definir el marco para las actuales y futuras generaciones refleje esta diversidad de Chile. Y yo creo que esta implicancia está no solo dada en el reconocimiento de derechos de mujeres a participar en igualdad de condiciones en este proceso constituyente, sino que esta constitución tenga una mirada de género más allá del reconocimiento, sino que también en la promoción y en la seguridad de estos derechos. Yo creo que todas en algún minuto hemos sentido la dificultad de participar en mundos más masculinizados, y tener esas barreras. Yo creo que vamos a ser actoras fundamentales para que eso no siga ocurriendo, por supuesto, a la medida de lo posible. Muchas gracias, Macarena. Laura Albornoz, por favor. Sí, yo, al igual que mis compañeras, creo que es un hito fundamental. A mí me tocó ser parte a los 37 años del primer gabinete paritario que se constituyó en Chile, en el primer gobierno de una mujer presidenta, y considero que esa experiencia justifica todas las decisiones posteriores, particularmente la de tener una constituyente paritaria. La solidaridad, la complicidad, el trabajo en común, la visión de las mujeres puede cambiar no solamente las políticas públicas, sino particularmente el diseño del Estado. Y en ese sentido me parece que es tremendamente transformador, revolucionario, el que Chile tenga la posibilidad de redactar una constitución no solamente con paridad de hombres y mujeres, sino también con personas representantes de los pueblos originarios, personas con capacidades diferentes. La lista que yo represento, particularmente la de mi partido, la Democracia Cristiana, van varias personas con discapacidad. A mí me parece muy importante que sea lo más inclusiva e incluyente posible. Muchas gracias. Bueno, ahora quizás es la pregunta más difícil de esta jornada.
Y les pido aquí que por favor elijan las dos cosas más importantes que no deben quedar fuera de la Constitución en temas de género. Sé que es mucho más que dos, pero les pido por el honor al tiempo que elijan dos. Vamos a partir por Macarena Letelier, por favor. Mira, yo creo que dos cosas muy importantes que tenemos que tener es no solo consagrar ciertos derechos y igualdades, sino que también promoverlos. Yo creo que hemos visto cómo muchas cosas en el papel están señaladas, pero eso no se traduce en la realidad. Y ahí es donde nosotros las mujeres que tenemos fuerza, coraje, tenemos que abrir estos caminos que han tenido mucha dificultad. Y por supuesto poniendo siempre a la persona al centro y en esa mirada de modernización del Estado tan necesaria, involucrar todas estas igualdades, tanto en dignidad como en derechos que nosotros queremos construir en la nueva Constitución. Muchas gracias, Macarena. Lucía, tu turno. Si tuviera que elegir dos que mencionar hoy, los otros se pueden encontrar en mi página web, lucialopez.cl. Hablaría primero del principio de igualdad sustantiva y no discriminación. El principio de igualdad sustantiva como un elemento que pone, o un concepto que instala la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y que habla de que no solamente el Estado debe hacerse cargo de la intención de eliminar esas desigualdades, sino que también de llevar a cabo las medidas afirmativas que reparen las desigualdades que se producen. Tiene que ver mucho con el liberalismo igualitario también, ¿no es cierto? Esta idea es no solo promover una igualdad, sino que hacerse cargo de que esa igualdad sea real, sea efectiva y sea material. Se reconocen las desigualdades y nosotros tenemos los diagnósticos de desigualdad de género, ya que estamos en esta materia conversando, muy claros, y es necesario entonces que no solamente en una Constitución se promueva una igualdad, sino que además se mandata al Estado para reparar con acciones afirmativas las desigualdades que se sostienen. Entiendo que, según lo que están poniendo acá, Sebastián, no es necesario hablar de los tiempos. Nos dicen que tenemos espacio para poder explayarnos en la respuesta, entonces, es segunda vez que me pasa. Gustaría que nos pusiéramos de acuerdo en aquello. Lo segundo tiene que ver con una materia que nos involucra directamente a las mujeres, y es el reconocimiento en un preámbulo, por ejemplo, del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Esto es súper importante porque se desconoce este trabajo y no se le valora como corresponde. Nosotros tenemos en Chile estudios, por ejemplo, de Comunidad Mujer, una organización a la que invito a revisar a quienes no la conozcan, que habla de cuánto representa de aporte al PIB este trabajo, si efectivamente lo valorizamos e investigamos cómo se valoriza también el trabajo que forma parte de aquellos trabajos que se realizan en el ámbito doméstico, en el ámbito de cuidados, pero remuneradamente. Y eso son aproximadamente 20% del PIB. Significa el aporte mayor como actividad, a cualquier otra actividad económica productiva. Entonces es importante reconocerlo y reconocerlo como una actividad económica productiva efectivamente, porque eso significará implementar políticas públicas que vayan en justicia con todas aquellas mujeres que prioritariamente se hacen cargo de esas funciones. Muchas gracias, Lucía. Laura Albornoz. Sí, yo creo que la adecuación en la Constitución del modelo económico imperante en Chile va en directa relación con la calidad de vida y la dignidad de la vida de las mujeres. El sistema económico neoliberal instalado en la Constitución del 80, construido por hombres, patriarcal, hegemónico, ha impedido que muchas mujeres puedan participar con nuestras propias diferencias en la economía, en el espacio de lo público, y eso debe ser cambiado. El Estado debe fortalecer su rol preponderante en la orientación de la economía y regular esta lógica de mercado tan avasalladora. Yo creo en un modelo económico y ecológico de mercado, pero no esta brutalidad de concentración económica, oligopolio que tenemos en Chile. Entonces me parece que el cambio del modelo va a beneficiar a las mujeres, un poco por lo que decía Lucía, y solo reivindico que antes de Comunidad Mujer, el Servicio Nacional de la Mujer, que me tocó dirigir como ministra, había realizado el año 2008 un estudio sobre el uso del tiempo, y la verdad que concluyó que en la región metropolitana, una cifra cercana, el Producto Interno Bruto, el aporte de las mujeres es de un 27%, y eso no se
mide, no se cuenta, no se valoriza en las cuentas nacionales. En aquel entonces le pedimos a Pepe Gregorio que lo incorporara en las cuentas nacionales del Banco Central y en general de la economía del país, y bueno, por una serie de argumentos no se hizo. Sí se hace en otros países, como México, por ejemplo. Entonces me parece a mí que sin duda alguna el cambio del modelo por un modelo más solidario, más respetuoso con el medio ambiente, más moderado y con cambios importantes en su matriz económica y sobre todo productiva, va a permitir que las mujeres se inserten en igualdad de condiciones y mejoren su calidad de vida. Yo creo en la consagración de los derechos sociales en la Constitución y en la Constitución de un Estado social de derecho. No de todos, pero sí me parece que las mujeres particularmente tienen desigualdades muy marcadas en materia de seguridad social y pensiones, y por eso hemos hablado de pensiones mínimas universales. También en materia de trabajo, la precarización del empleo femenino es un hecho, hay brechas importantes que hay que saldar y nosotros las conocemos. Me parece que el derecho a la vivienda es un problema que afecta particularmente a las personas de nuestro distrito. Fíjate que en el distrito 10 hay 500.000 de déficit de vivienda, hay 17.000 personas allegadas y hay 7.000 personas hacinadas, particularmente mujeres jefas de hogar. Me parece que es importante el derecho a la vivienda, como asimismo el sistema, la creación de un sistema único de salud, porque justamente las más pobres son las mujeres, pero también son las que adolecen de mayores problemas para enfrentar situaciones de salud que la afectan. Entonces, cuando me hablan de cosas importantes, yo creo que el establecimiento de un Estado social y democrático de derechos, con la consagración de derechos sociales y con un cambio importante en la lógica del modelo económico que impera en nuestro país, eso va a beneficiar directamente a las mujeres de Chile. Muchas gracias, Laura. Emilia Schneider. Sí, esta es una pregunta muy compleja. Primero quiero comentar que creo que para esta discusión hay que abandonar esta idea de en la medida de lo posible, que ha sido una excusa en Chile para no avanzar en cambios que son factibles y necesarios y urgentes para la población durante mucho tiempo. Entonces, creo que tenemos que empezar a discutir el país que queremos en otro enclave, ¿no? Si yo tuviera que enlistar dos cosas, la primera que diría, y ahí comparto con Laura, es que tenemos que cambiar el rol del Estado. Hoy día el Estado subsidiario, un Estado que abandona, digamos, las necesidades de la población, es un Estado que carga sobre, digamos, los hombros de mujeres más trabajo de cuidados no remunerados y no reconocidos. Entonces creo que necesitamos un Estado que ponga en el centro los cuidados, un Estado que tenga un rol social, que tenga un rol de cuidador para garantizar derechos sociales, derechos sexuales y reproductivos. Y ahí tengo una diferencia con Laura. Yo creo en fortalecer lo público como un espacio de encuentro, más allá de solamente un espacio en el que accedamos de manera igualitaria a un derecho, sino como un espacio de integración. Por eso no creo en la idea de pensión mínima universal, porque creo que sigue una lógica neoliberal de traspaso de recursos directos a la familia y que el mercado y el consumo sea quien satisfaga esa necesidad. Y yo creo que una perspectiva feminista necesita que se asuma desde lo público, desde todos los actores de la sociedad, desde aquello que es garantía del bien común, los trabajos de cuidado. Y eso implica justamente fortalecer áreas que en Chile han sido históricamente, en las últimas décadas, criticadas por la movilización social. Educación, salud, pensiones, seguridad social, ¿no? Y con un enfoque diferente al el rol digamos, el enfoque patriarcal que carga sobre las mujeres con estos labores, ¿no? Ahí creo que también hay una conceptualización de los cuidados y del rol del Estado. Y además creo que debería haber un mandato explícito en la Constitución a tener una institucionalidad que en serio vele por hacer carne el hecho una vida libre de violencia y discriminación. Y eso implica tener medidas de prevención, pero también vincularlo con el proyecto educativo y la educación, digamos, del país, digamos. Yo creo en la educación como un mecanismo para combatir la violencia y la discriminación en largo plazo. Pero creo que la pregunta tiene un error de enfoque, o por lo menos a mi juicio, es que no creo que hayan un par de cosas a las cuales le tengamos que poner enfoque de género. Yo creo que el problema de la Constitución tiene que analizarse feministamente de principio a fin, y es porque el feminismo apunta para que haya una igualdad en términos de género, dejar atrás la desigualdad de género, desigualdad por sexualidad, una democratización radical del poder político, económico y social. Y creo que eso no puede parcelarse, y eso es importante que lo tengamos presente. Por eso pongo estos dos puntos que son totalizantes, ¿no? Rol del Estado y la violencia que tiene que ver también con el marco de relaciones sociales. Sí, es que lo que me pasa es que la Constitución para mí tiene una estructura un poco bastante rígida y establecida.
Entonces, las preguntas también van apuntadas a que, no solo a principios generales que nos gustaría que tuviese la Constitución, ni el espíritu, no solo el espíritu que nos gustaría la Constitución, sino también qué cosas dentro de la Constitución en específico se podrían cambiar. Y a eso apunta, por ejemplo, la tercera pregunta, y esto ya alejándola un poquito del tema de género, que si bien lo pueden incluir, pero también hay otras cosas que tienen bastante relevancia en sus cosas específicas. Siempre se puede agregar cosas de género en todo. Entonces la tercera pregunta sería, ¿qué debería cambiar sí o sí en la nueva Constitución? Y la idea es que puedan ser un poquito más específicas y no solo principios generales que queramos aportar a la Constitución, sino que algo más al hueso. En este caso, vamos a partir con Lucía López. Lo primero Lucía. que quisiera decir es que lo que mencioné hace un rato de la igualdad sustantiva no es una generalidad, sino que es algo específico. De hecho, la CEDAW lo pone así y lo define así precisamente porque reconoce principios, garantiza derechos y entrega mandatos al Estado. Entonces es importante también, y yo creo que muchas de las cosas que se dijeron aquí, Emilia, Laura y Macarena, son específicas y tienen que estar reconocidas con esos conceptos en la Constitución para que efectivamente se produzcan los cambios. Entonces, eso es súper importante decirlo, porque cuando uno habla de estas cosas, la gente cree que uno está hablando bonito, y no, estamos hablando de conceptos que en la literatura están y que significan algo, puestos en una Constitución. Y eso es súper importante dejarlo claro. Yendo ahora a la pregunta sobre qué cambiaríamos de la Constitución o qué cambiaría yo de la Constitución, y también tiene una raíz en las desigualdades de género, es el Estado subsidiario. Lo implícito que está puesto. Y mira, para que veas que es importante cuando uno habla de cosas que parecieran no ser específicas, pero lo son. La palabra subsidiario no existe en nuestra Constitución, pero está puesta y radicalizadamente puesta a lo largo de una serie de entramados de articulados que están en la Constitución y en las leyes orgánicas constitucionales que reducen nuestro Estado al mínimo. Y eso es lo primero que tenemos que cambiar. Necesitamos recuperar un Estado moderno, por supuesto, que sea eficiente, que sea transparente, que sea pro, pero que además sea fuerte y protector, que efectivamente garantice y articule su poder, reestructure la institucionalidad y redistribuya recursos y atribuciones para que efectivamente ese Estado repare las desigualdades y se haga cargo prioritariamente de aquellas cosas que se le quitó o se le disminuyó en esta Constitución que tenemos actualmente, pero que la sociedad demanda como una garantización efectiva y universal de esos derechos. Estamos hablando de pensiones dignas, vivienda digna, seguridad social, ¿no es cierto? Cuando hablo de pensiones, salud y educación de calidad igual para todos y todas. Nosotros tenemos un Estado subsidiario que redujo al máximo la participación del Estado y la dejó relegada a lo que ya los privados no pueden hacer por ningún motivo, no les interesa hacer para nada. O sea, cuando no queda ni un peso y le sacan, entonces el Estado, con muy pocos recursos además, se tiene que hacer cargo de estas grandes brechas de desigualdad que en Chile han ido creciendo y vulnerabilizando cada vez más la vida de las personas, de las familias y en particular de las mujeres. Pero también entendemos el feminismo, y a propósito de que Emilia lo hablaba en un principio, como una cosa interseccional, como una mirada interseccional. Y nos hacemos cargo no solamente de las mujeres, sino que también de todo tipo de desigualdades, que igual, y en cualquier literatura que tú encuentres, te vas a dar cuenta que afectan prioritariamente a las mujeres. Estamos hablando de raza, estamos hablando de clase social, estamos hablando de un montón de miradas que segregan a la sociedad, porque cualquier investigador o investigadora te diría que existe solo la raza humana, pero existen los problemas raciales que segregan y prioritariamente una vez más afectan, y en nuestra población y en nuestro territorio en Chile es así, a las mujeres en esos distintos niveles de revisión de nuestra sociedad. Y en eso el Estado debe dejar de ser subsidiario, debe ser fuerte, debe ser protector, debe regular los equilibrios. Por supuesto que sí, no debe dejar espacio a los abusos, pero además tiene que ser este paraguas que permita el desarrollo en libertad y autonomía de los proyectos de vida, resguardando siempre el bien común, un espacio que puede efectivamente darle tribuna al espíritu emprendedor de cualquiera, y esto es súper importante, lo estamos hablando aquí en el World Economic Forum, pero existe en el mundo países que a diferencia del nuestro tienen estados que regulan los equilibrios, permitiendo el desarrollo de todas las capacidades individuales y colectivas también. Eso es para mí lo fundamental de cambiar en esta nueva Constitución.
Muchas gracias, Lucía. Macarena. Mira, primero quería tomarme un poco lo que decía Emilia, de cuando uno dice en la medida de lo posible, yo lo miro desde un prisma también de ser súper responsable, porque nosotros, la Constitución establece un marco, principios y catálogos de derechos sociales, atribuciones y límites. ¿Quién no está de acuerdo en tener todos los derechos sociales, asegurarlos y garantizarlos? Pero cuando uno pone como la medida la posible, yo creo que también es responsable con las expectativas de las personas. Mucha gente que me toca conversar en distintas comunas del distrito me dice como, pero ¿y la Constitución qué es lo que dice o qué es lo que es? Yo creo que tenemos un deber de informar por una parte y también un deber de ser responsable en lo que estamos diciendo, que una cosa es que queramos consagrar, que yo creo que hay mucho acuerdo en eso, pero otra cosa es transmitir que por supuesto que en la medida de lo posible del presupuesto, de la gestión del gobierno turno, etcétera. Después, por otra parte, creo que respecto a lo que comentaba Lucía del Estado subsidiario, me ha tocado leerlo y estudiarlo harto y yo creo que eso no se contrapone en ningún caso con un Estado prestador de derechos sociales, porque la lógica histórica del concepto subsidiario, que no está en la Constitución y que sí se ha desarrollado mucho en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero ha ido cambiando incluso en los últimos fallos, dice relación con que organizaciones mayores, más complejas, dejen en libertad organizaciones menores de la sociedad civil. Nosotros ideológicamente, en términos políticos, siempre hemos pensado que eso se refiere al empresario o al sector privado. Es en general organizaciones civiles de la sociedad que puedan consagrar su libertad para desarrollar cosas y en la medida que no pueden, entra este Estado. Ahora, yo creo que aquí, en definitiva, igual lo principal es la persona y que la prestación sea de calidad, sin importar dónde esa persona viva, etcétera. Y en lo concreto, Sebastián, respecto a qué creo que tiene que estar en esta Constitución, más allá de la igualdad, de todo lo que hemos hablado, tengo tres focos que me están movilizando con mucha fuerza cuando llegue a la convención. Primero es la dignidad de los adultos mayores, pero una dignidad con un doble clic, no solo con un sentido de asistencialismo, porque hay mucho adulto mayor que está vigente, que está bien, que no tiene una enfermedad y que también tiene una dignidad en la medida que trabajemos incentivos para que permanezcan en puestos laborales, para que sigan activos. Generalmente, y no es por ser mejor o peor persona, uno lo ha asociado a como al abuelito, entonces cómo los cuidamos, los deberes con ellos. Yo creo que hay dos deberes. Uno es distinguir qué es lo que se requiere frente a estos personas más vulnerables en general, cuando hablamos de niños, cuando hablamos de mujeres en ciertas situaciones y adultos mayores, pero es realmente saber que muchos adultos mayores hoy día pueden aportar y están aportando fuertemente al desarrollo económico de un país. Aquí estamos en el Women World Forum Economic y se habla mucho de la economía plateada. Lo leí el otro día y son los emprendimientos de los adultos mayores de 65 años. Es una maravilla, estamos todos en el mismo tren, estamos todas, vamos a llegar a distintas edades, aquí Emilia más joven que nosotros, o sea, pero en general es súper complejo cuando uno mira solo su minuto de vida y no se proyecta. Y ahí el tema de los adultos mayores, por lo menos en lo que a mí concierne, va a ser una bandera ahí en la convención, en esas dos miradas, no solo la asistencialista, que es muy necesaria frente al abandono, pero también para incentivar que sigan siendo parte activa de esta sociedad. Lo segundo son los gobiernos locales, darle una mirada, porque le debe pasar aquí también a mis compañeras que caminando por las distintas comunas uno se da cuenta de la importancia del municipio para todas las personas. En la primera puerta del Estado, la primera cara es el municipio, es el alcalde, es la alcaldesa. Me ha pasado en San Joaquín decirme, yo me siento abandonada, pero ¿qué necesita usted del municipio? Yo necesito que me escuche, que esté, porque es donde yo primero recurro frente a distintas dificultades. Y ahí viene lo que hemos conversado mucho, que es el ingreso per cápita, dependiendo en qué comuna ese municipio te responda o no a prestaciones o servicios necesarios. Y es donde hay que emparejar absolutamente la cancha. No puede ser que tengamos ingresos per cápita en ciertas comunas sobre el $1.000.000 y en otras comunas 100.000 pesos. Eso sí va de la mano nuevamente de la gestión, porque pueden haber 2 o 3 comunas con ingresos bajos que no estamos de acuerdo que haya esa diferenciación, pero también con una gestión que lo haga rendir muy diferente. Y por último, como temas concretos, Sebastián, porque estoy tratando de ir a eso concreto, creo que hay algo que hemos conversado muy poco en general, y es lo que me ha tocado la experiencia. Yo creo que aquí también vamos a aportar harta experiencia para poder mejorar cosas,
y es el derecho social mirado desde el acceso a la justicia. Tú sabes que es el 19 número 3 que habla, en definitiva, de que tenemos que tener un debido proceso, de que tenemos derecho a defensa, solo tiene garantizado con un recurso de protección que no se constituyan comisiones especiales. Pero el acceso a la justicia te entrega dignidad, te entrega una mejor vida, aporta a la paz social al final del día. Entonces creo que no es siempre una bandera política que se tome, ¿cierto? Y nosotros ahí, la Laura nos ha tocado mucho conversar y ver el tema, yo creo que cuando uno tiene eso de justicia desde que se despierta todo el día, como que se da cuenta de la necesidad también de tener esto ahí en la mira de la próxima constitución, realmente el acceso a la justicia. Hoy día tenemos tribunales paralizados por el tema de la pandemia, hemos visto cómo las mediaciones en temas familiares costó meses que se reanudaran por sistemas tecnológicos, y lo que es para el día a día las personas resolver sus conflictos, entrega dignidad y entrega paz. Muchas gracias, Macarena. Antes de continuar con las otras dos constituyentes, candidata constituyente, para agregarle un poco a la misma pregunta que estamos, me parece que hay una división entre si serían principios generales los temas de género o si serían reglas específicas dentro de la Constitución. Ahí Macarena sostiene que parece que deberían ser principios, y esto es que hay que dejar a la sociedad que en su conjunto y al gobierno de turno puede ir estableciendo las políticas públicas. Y por el otro lado tenemos, me parece, a Emilia y Lucía, me corrigen, Emilia y Lucía, que son cosas específicas que tienen que estar en la Constitución como regla. Ustedes me corrigen, van a tener tiempo, no se preocupen, pero me parece que esas son las dos visiones que se están viendo aquí. Principios generales, otras personas quieren reglas más específicas. Laura y después Emilia. Van a tener tiempo, tranquila, Lucía. Laura. Laura, danos un segundo, no se está escuchando. Me parece que tiene bloqueado tu micrófono. Tiene bloqueado tu micrófono. Eso, ahí sí. Ok. La verdad es que yo quiero decir al respecto que creo que lo relativo a la igualdad de género debe estar tanto en la enunciación de principios como en la parte dogmática y también en la parte orgánica. O sea, cuando yo hablo de medir el aporte de los roles de cuidado que las mujeres han realizado a lo largo de su historia y que siguen realizando en un 78%, y que esto contribuye a cerca en Chile, lo que tenemos, hay datos internacionales que hablan de un 40%, la cifra que a mí me tocó evaluar era un 27% del Producto Interno Bruto del país. Me parece que el Banco Central y las instituciones que aportan y soportan la economía deben tenerlo incorporado como un mandato, y eso está en la parte orgánica de la Constitución. Y también creo que debería estar en las bases fundamentales de la institucionalidad al enumerarlo como un principio. Yo creo que es importante hablar de la familia de manera bastante más profunda que lo que hoy día se contempla en la Constitución del 80. Hace pocos días atrás publicamos justamente un libro sobre la constitucionalización del derecho civil. Yo creo que es necesario desarrollar la necesaria protección de la familia, reconocer las familias diversas y consagrar ahí el principio de la corresponsabilidad que hoy día meridianamente se encuentra contemplado en el artículo 224 del Código Civil. Y yo creo que hay que hablar también de los derechos de las familias diversas de manera explícita, y también reconocer el valor y la importancia y la prioridad de las familias monoparentales. Ese quizás solamente en un enunciado y luego bajarlo prioritariamente en política pública y en leyes particulares. Yo quiero decir además que bajo mi doctrina, yo soy demócrata cristiana desde muy pequeña. Yo creo en mi doctrina en el Estado subsidiario. Lo que sucede es que el Estado subsidiario que se consagró en la Constitución del 80 es, por decirlo así, una perversa tergiversación del Estado subsidiario, porque lo que hace no es decir que surjan todas las cuerpos intermedios, organizaciones intermedias de la sociedad, sino que lo que dice es que el Estado tiene que tomar palco y solo interviene cuando el poder o el sector privado no puede intervenir. Entonces toma palco en la economía, toma palco en numerosas materias en las cuales yo creo que el Estado tiene que tener un rol orientador. Por ejemplo,
en materia económica. Yo creo que la totalidad de la actividad económica debe servir al bien público, en particular en garantizar la existencia digna de todas las personas y un aumento gradual del nivel de vida de todas las personas y de todas las clases sociales. Y en ese sentido me adhiero profundamente a lo que establece incluso en la Constitución de Baviera, que señala que las transacciones legales que perjudiquen a la comunidad y que sean inmorales, en particular los contratos de explotación económica, deben declararse ilegales y nulos. Entonces me parece a mí que es mucho más que solo decir que el Estado tiene un rol subsidiario o orientación de la economía. Nosotros tenemos que sancionar conductas que atenten contra el bien común y que supongan una explotación de un sector sobre el otro, de una clase respecto del otro. Y no estoy hablando de la lucha de clases porque no soy marxista y no creo en ella, pero asimismo la Constitución tiene que ser clara a la hora de señalar que las pequeñas y medianas empresas independientes de distinta índole, agricultura, la artesanía, el comercio, estoy hablando, habla una demócrata cristiana, en un gobierno muy querido como el de Frei Montalva impulsó la reforma agraria en Chile que le dio dignidad a los campesinos y también fomentó las distintas organizaciones de la sociedad civil, pero en definitiva las pequeñas y medianas empresas deben fomentarse y protegerse contra las cargas y particularmente las absorciones excesivas. Deben contar con el apoyo del Estado y se debe asegurar su libertad para poder realizar su actividad económica y gozar de independencia económica también. Entonces, yo creo firmemente, por ejemplo, en las cooperativas de autoayuda, que también es otra lógica de funcionamiento que debe fomentar y apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Y respecto de lo concreto que tú, Sebastián, también mencionabas, en particular respecto al derecho a la vivienda, que yo he enarbolado con mucha fuerza, a mí me gusta mucho el artículo 47 de la Constitución española, no estoy hablando para copiar y pegar, pero sí creo que las personas no solamente tienen derecho a una vivienda digna, contrario a lo que está pasando con los habitantes del Distrito 10, como dije hace un momento atrás, sino que la Constitución tiene que ser más explícita a la hora de regular la utilización del uso del suelo y que ésta se haga de acuerdo con el interés general para evitar la especulación del suelo que hoy día existe, particularmente en las ciudades más pobladas, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto no se trata solamente de consagrar el derecho a la vivienda, porque, por ejemplo, si en San Joaquín, en La Granja, en Santiago, quisiéramos construir viviendas sociales para ayudar a las personas que por sí mismas no pueden proporcionársela o establecer una política de fomento de las viviendas sociales, no podríamos hacerlo porque los paños se encuentran comprados por la empresa privada y se especula con el precio de las mismas. Y esto no pasa solamente aquí en Santiago. A mí me tocó ser delegada presidencial para el terremoto en Constitución y cuando quisimos establecer una población de emergencia después del tsunami, después de la cantidad de muertos y la situación de catástrofe que vivía el país, no encontramos ningún paño o que si fuera público en donde establecer, mientras tanto, un campamento para las personas que habían perdido todo como producto del terremoto. Entonces tenemos un problema de Santiago, un problema de Constituciones, un problema de Concepción, es un problema de todas las regiones del país del cual tenemos que hacernos cargo. Y una última cosa respecto del rol o no asistencial del Estado, yo no creo que el Estado tenga un rol asistencial, el Estado tiene un deber ético de consagrar el derecho a la seguridad social y cuando hablo de pensión mínima universal me preocupa y lo digo seriamente ya que hoy día existen 3 millones de personas que después de la inoperancia del gobierno de turno de reaccionar en lo que dice relación con un ingreso familiar particular en situación de catástrofe con motivo de la pandemia, no estoy hablando del proceso de vacunación rápido y efectivo que valoro y respeto, sino que en particular respecto de los ingresos familiares atendía a la orden de guardar cuarentena, me parece a mí que hacerse cargo de las necesidades de esas cerca de 3 millones de personas que no tienen ahorro en su cuenta de capitalización individual, deberíamos lo menos pactar el derecho a una pensión mínima universal. Yo sé que el monto no se puede establecer en una constitución, lo conversábamos el otro día con un querido ex colega Andrés Velasco, y esto tiene que estar en una ley en particular, de otro rango, porque la Constitución no puede decir cuántos metros tiene que tener una casa o una vivienda social, ni tampoco puede decir cuál es el monto, yo me lo ¿Y imagino muy amparado por un cercano. recurso de protección?
como piso a salario mínimo. Por supuesto, hay muchas, los derechos fundamentales de la Constitución del 80 están resguardados por recursos de protección. Yo creo que eso hay que estudiarlo con detalle. Es una acción innovadora. Me parece a mí que cuando se garantizan derechos, tienen que estar resguardados de una acción que permitan que efectivamente se puedan reclamar del Estado su cumplimiento. Pero solo para terminar, yo creo que la seguridad social no es solamente la pensión, es también el transporte. La Constitución brasileña, que está una muy buena Constitución que lo hizo después de un proceso de reconstrucción económica en el año 1988, establece la seguridad social y se complementó posteriormente con distintas normas, como por ejemplo la existencia de transporte público gratuito para los adultos mayores, o también la preocupación de cómo ellos pueden acceder a la cultura, al entretenimiento. Efectivamente hay personas que pueden seguir trabajando y tener pequeños emprendimientos, pero te puedo asegurar que mi padre, que empezó a trabajar a los 10 años, y que hoy día tiene una rodilla mala, que recién se pudo operar, cuando vendió una pequeña propiedad que tenía, porque la operación costaba 7 millones de pesos, te puedo asegurar que no está en condiciones de emprender, aunque él quisiera hacerlo, y es un hombre que no ha parado de trabajar desde que empezó a los 10 años. Entonces yo creo que hay que cada situación verla con atención, porque no existe un ideal, ¿eh? Esto no es el emprendimiento de los adultos mayores por emprender. Yo entiendo la idea de la Macarena, solamente que quiero ser clara en decir que hay situaciones y situaciones respecto de lo que pasa con las personas adultas mayores. Pueden colaborar también desde distintas partes, desde el rol de educación, pero yo creo que también existe el derecho al descanso, y el Estado tiene que garantizar el que ellos puedan vivir de una manera digna. Gracias, Laura. Emilia, luego vamos a tener un momento de réplica por si acaso, ¿no? Así que todas las personas que han sido eludidas, Macarena, Lucía, Emilia, van a tener un momento para replicar. Seguimos en la pregunta y la vamos a recordar. La pregunta es, ¿qué debería cambiar sí o sí en la nueva Constitución? De eso se trata esta pregunta. Sí, Emilia. Sí, yo quería hacerme cargo también de este debate de alguna manera que instalaba Sebastián respecto a si son cosas específicas o principios generales. Y quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna relación social que no esté mediada por el género? ¿Hay alguna relación social que no esté mediada por el hecho de que Sebastián es un hombre y se identifica como tal, que Lucía, Laura y Macarena son mujeres y se identifican como tal, y que yo soy una mujer trans? ¿Hay alguna relación de cualquier índole, privada o pública, que pudiéramos entablar que no esté mediada por ese hecho? Yo creo que no. Y por eso creo que una visión feminista, una perspectiva de género, que también son cosas distintas y que yo le anunciaba en mi primera pregunta, tienen que ser transversales, o si no son un pack de medidas que no se hace cargo de la amplitud de cosas en las cuales hay una desigualdad por motivos de género, hay una desigualdad por motivos de orientación sexual, identidad de género, etc. Y por eso creo que cuando hablamos de, por ejemplo, democracia o de visiones de sociedad, no es que estemos hablando de algo menos concreto, ¿no? Esta no es una discusión meramente jurídica, la discusión constitucional, es una discusión en esencia política, porque lo que estamos discutiendo son visiones de sociedad que luego se constitucionalizan y ahí hay una bajada más técnica, ¿no? Bueno, además de que toda discusión jurídica es política, creo yo, no hay una discusión neutra en ese sentido. Entonces creo que cuando, por ejemplo, hablamos de democratizar, no hay nada más concreto que eso, porque por la falta de democracia en Chile tuvimos una revuelta social en 2019. Y qué hubo más concreto que ese malestar expresado en las calles de las personas, ¿no? Cosas que creo que hay que cambiar sí o sí, terminar con el Estado subsidiario. Un Estado que solo nos trajo más desigualdad, que produjo la sociedad que vivimos hoy día, ¿no? No es un accidente, produjo esta sociedad desigual, esta sociedad de endeudamiento en la que vivimos hoy día. Y creo que eso tenemos que pasar a un Estado social que ponga en el centro de los cuidados, que garantice derechos sociales, pero que pueda ir más allá, ¿no? Y, por ejemplo, también tengo un rol en la economía, tanto para sentar las bases para un modelo de desarrollo y una matriz productiva sustentable en términos ambientales y sociales, como también para dejar de ser un mero espectador y empezar a establecer justicia en términos tributarios y también recaudar dineros que hoy día se van al sector privado, porque tenemos un Estado subsidiario que garantiza derechos a través del traspaso de recursos públicos a privados y que no son derechos, sino que terminan siendo políticas focalizadas. Entonces, un Estado que recupere esa capacidad también emprendedora, innovadora y reguladora. ¿No? Un Estado social que pueda hacer eso. Y respecto a algo más concreto que quiero aportar que no se ha mencionado, porque ya hablé de una vida libre de violencia y discriminación,
creo que hay un principio que tiene que consagrarse en la Constitución, que es el derecho a la identidad. Un principio que está en justamente el derecho internacional y que habla no solamente del reconocimiento formal, sino de que por tu identidad de género, tu orientación sexual, tu género, tu pertenencia a un pueblo indígena o cualquier otra consideración arbitraria, no puede haber discriminación a la hora del acceso al trabajo, a derechos, a la justicia, etc. Creo que esas son dos cuestiones concretas que son parte de una visión transversal que tienen que estar en esta digamos, nueva Constitución. Y solo para terminar, cuando yo hablo de dejar atrás la medida de lo posible, es dejar atrás las reglas del juego de Jaime Guzmán, que fueron lo que, digamos, sentó las bases de cómo se hacía política en Chile, ¿no? Y creo que eso es algo también concreto que hay que hacer, recuperar la política, y eso implica ampliar la democracia, terminar con los cerrojos de la dictadura, más espacio de participación ciudadana, porque la política hoy día no es un espacio para resolver los conflictos sociales, y por algo tuvimos la revuelta social que tuvimos, y si queremos hacernos cargo de la crisis política, más democracia es algo concreto, de lo cual nos tenemos que hacer cargo. Bueno, candidata a constituyente, estamos llegando casi al fin de este panel. La idea ahora es que aprovechen su tiempo entre réplicas e invitar a la gente a votar por usted y también a participar de este proceso constituyente. Vamos a continuar estilo colegio, así que vamos a partir por Laura Albornoz. La idea es que no nos explayemos tanto, pero que dejemos participar a los demás también. Bueno, Laura. Sí, gracias, Sebastián. Yo, para terminar, quisiera focalizarme en aquello que nos une. Yo creo que lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa. Yo creo que en general todos queremos justicia, dignidad, paz, respeto y también alegría. Y todos que nos sentimos chilenos, chilenas, que queremos nuestro país, tenemos que hacer un gran esfuerzo para construir una casa común, como le hemos puesto al documento que sacamos desde la democracia cristiana. Una casa común en donde no pueden haber personas privilegiadas ni marginados. Y en ese sentido, lo que aspiro es que construyamos una nueva constitución en donde podamos lograr grandes acuerdos. El otro día un candidato por ahí decía que él no iba a la Constitución a lograr acuerdos. Yo creo que sí, que no podemos redactar una Constitución sectaria y que tiene que representar a la mayoría del país que quiere cambio, que necesita cambio, particularmente cambios que apunten a una mayor dignidad de las personas. Yo creo que las mujeres particularmente que se están postulando a esta constituyente están en ese afán. Y yo me sumo a ese ideario. Nuestro aporte va a ser particularmente desde el diálogo y creo que subsanando los errores del pasado podemos comenzar de nuevo. Yo veo la Constitución como un nuevo contrato, un nuevo pacto y tengo las esperanzas puestas en la buena voluntad y la justicia social. Muchas gracias, Laura. Macarena. No, mira, aprovechando este minuto que nos queda y que estamos en un foro económico finalmente, no dejar de decir la importancia de reconocer lo que ha funcionado, que también nos puede llevar a avanzar en el desarrollo integral del país y derechos sociales, como es la autonomía del Banco Central, que tiene que dar una estabilidad financiera en lo macroeconómico, que la confianza que depositemos en él impacta, ¿cierto?, en todo el proceso inflacionario que en un país es tan importante, y que no se transforme en un financista del Estado de turno, como ha pasado en Argentina, y que esto de que tenga su autonomía también permita fijar tasas con independencias y no como pasó en el gobierno del expresidente Trump, que pedía subir o bajar tasas pensando que el Banco Central le pertenecía. Entonces creo que eso es muy importante, de la mano también de incentivar la innovación, el emprendimiento, de dar certezas en materia de derecho a propiedad, lo que se está discutiendo en temas de expropiaciones. Todo eso también nos va a llevar a poder consagrar y entregar de mejor manera los acuerdos que tenemos en derechos sociales. Y también de la misma manera, sancionar con mucha fuerza todo lo que sea que contravenga, por ejemplo, normas de libre competencias, de abusos, entre otros. Pero yo creo que aprovechando que estamos en un foro económico, no podemos no señalar posturas en ese sentido. Comparto con Laura y me imagino que con todas quienes estamos acá, el ánimo desde la perspectiva también de género de llegar a acuerdos, tenemos que poner ahí nuestro sello y pensar que merecemos un Chile mejor, de más oportunidades y empatizar con que es muy necesario legitimar este proceso
para legitimar la violencia que estamos normalizando día a día en nuestras vidas. Muchas gracias, Macarena. Lucía López. Sí, me voy a agarrar de lo último para mencionar también a Katia Araujo, socióloga e investigadora destacadísima en Chile, que mencionaba en una entrevista hace poco tiempo, la gente no quiere revoluciones que cambien todo, la gente quiere tranquilidad, quiere vivir mejor, quiere cambios, pero cambios que mejoren su vida realmente. Y eso significa avanzar en un proceso constituyente que tenga como resultado dos cosas: una constitución que efectivamente cambie la vida de las personas desde una constitución que tiene implícitamente este Estado subsidiario que bien describía Laura Albornoz, hacia un Estado social y garante de derechos, de esos derechos que son fundamentales para una vida digna en el marco de una sociedad súper trabajadora. En Chile, nosotros conocemos además, a propósito que estamos en un foro económico de mujeres, la cantidad de mujeres que emprenden por necesidad, además, y que se sacan la mugre como jefas de hogar, recibiendo además la desigualdad que les impacta en la sociedad en el día a día. Entonces estoy segura que seríamos una sociedad que puede garantizar estos derechos de los que hablábamos acá, ¿no es cierto?, a una vivienda, salud, a seguridad social, a educación de calidad, en lugares en los que nos encontremos todos y todas, que no haya espacios de clases y salas de clases para niños de una categoría y niños de otra categoría, otras salas de clases, sino que personas que vienen de distintas clases sociales nos encontremos en los mismos lugares, en los mismos hospitales, como pasa en los países desarrollados también, y tengamos entonces un diagnóstico común respecto de los bienes públicos, y avanzar en esa constitución que nos representa a la mayoría. Efectivamente, una constitución de acuerdo, una constitución que se realizó mediante la conversación, el diálogo abierto y el reconocimiento de las diferencias. Eso también es importante, sobre todo en un espíritu democrático. Y lo otro que tiene que arrojar este proceso constituyente es una nueva forma de hacer política, una política profundamente democrática, inclusiva, que reconozca las diferencias, además interseccionales que incorpora hoy nuestro proceso constituyente, la mirada de los pueblos originarios, la participación igualitaria de las mujeres, de las personas en situación de discapacidad, una democracia que avance, nos permita avanzar una democracia paritaria, como bien mencionaba Emilia en algún momento, con una permanente representación de las mujeres en los distintos cuerpos colegiados y en las distintas institucionalidades del país, que nos permita también avanzar a una política que escucha el conocimiento y toma en cuenta el conocimiento que emerge desde la sociedad civil, desde el mundo público, desde el mundo privado, desde la academia y el mundo científico. Es importante avanzar a un desarrollo, por supuesto, pero tiene que ser un desarrollo sostenible. Y muchos de quienes estamos aquí presentes sabemos de lo que se está hablando, de que es posible avanzar en ese desarrollo, pero que sea un desarrollo que cuide a las personas, que cuide también y proteja nuestra naturaleza y diversidad para esta y las próximas generaciones, y el llamado final es a participar. Para que este proceso sea realmente exitoso, todas y todos tenemos que participar de la forma en la que nos toque estar, en el rol en el que nos toque jugar. Si es del mundo de las comunicaciones, bien. Si es del mundo de las organizaciones sociales como esta, también. Si es como constituyente, igual. Organicémonos, participémonos, porque al final de este proceso, para que funcione y sea exitoso, todos y todas tenemos que haber sentidonos parte de este proceso. Tenemos que habernos sentido incluidos. Y por eso es tan importante también decir, el proceso constituyente debe ser un proceso abierto y de comunicación de doble vía con la ciudadanía, que escuche también y que informe de manera transparente y efectiva todo lo que está sucediendo en su interior, y que sea abierto a ese conocimiento que, insisto, emerge de todos los actores y actrices de esta sociedad. Muchas gracias. Emilia Schneider. Sí, quiero colgarme de algo que decía Macarena. Yo quiero plantear una pregunta. ¿Hay realmente autonomía en el Banco Central o es algo meramente formal? Si vemos las personas que componen el Banco Central, en general son personas que han pasado por el Ministerio de Hacienda, que han pasado por ese tipo de cargos de gobierno. Entonces también podríamos decir que en lo formal hay autonomía, pero en lo práctico hay una designación también de los gobiernos de turno. Y en ese sentido ahí yo quiero recuperar algo que creo que es fundamental para la discusión política que viene, y es que podamos aportar una visión desde la economía feminista que ha elaborado tanto para la discusión de política económica en la nueva Constitución. Y esto no es solamente una política que visibilice los trabajos no reconocidos como el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico y que les dé un valor, sino también una economía que saca de la neutralidad esto que disfrazan de técnico muchas veces los enfoques neoliberales, que son justamente decisiones políticas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de
privatizar o de cuestionar el rol del Banco Central, no estamos hablando de que nos den una impresora de billetes. Estamos, por ejemplo, hablando de ampliar los fines del Banco Central, que hoy día solo tiene como objetivo regular la inflación, la tasa a la que se le presta a los bancos, pero ¿por qué no ponerle objetivos de desarrollo sustentable? ¿Por qué no ponerle objetivos de desarrollo en términos de empleo? Creo que esas son discusiones que hay que dar y que no nos van a llevar necesariamente a un declive en el país, sino que son discusiones políticas, como decía anteriormente, y no solamente técnicas. Y además creo que la economía feminista nos permite abrir una serie de debates, como la función social del derecho a la propiedad, que constituye un límite, que para muchos también es un dogma, pero en una sociedad en la que el 1% de los más ricos concentran la mayoría de los recursos, me parece una discusión plausible y necesaria, ¿no? Que va más allá del límite de lo posible. También es necesaria un nuevo trato entre el capital y el trabajo hoy día, para que las y los trabajadores y les trabajadores sean dueños de su trabajo, tengan derechos igualitarios para enfrentarse a empleadores que hoy día abusan y que en la pandemia vimos cómo pusieron por delante su ganancia en vez del bienestar de los trabajadores. Creo que es importante abrir estas discusiones en materia de política económica, en algo que señalaba Lucía, por ejemplo, está falso derecho a elegir cuando nos enfrentamos a la salud y a la educación, que solo es para los más ricos. Y sobre todo creo que aquí, cuando hablamos de economía, tenemos que poner la democracia en el centro. Las personas, las mayorías, queremos participar en las decisiones económicas y también en los frutos de esas decisiones económicas, que hoy día han sido para algunos pocos. Y queremos disfrutar teniendo un acceso a derechos de manera igualitaria, como se consagra, por ejemplo, en la Constitución Española, que para mí también es un gran referente. Así que eso, y agradecer mucho el espacio y el debate, que espero que podamos seguir dando en otro. Súper. Vamos a hacer la última dinámica, algo así como una especie de franja electoral televisiva. No sé cuánto tiempo tendrán, pero me parece que algo cercano a los 3 segundos, 5 segundos, así que su última invitación a votar por usted y mi recomendación, ¿no? Hay muchos candidatos, hay muchos nombres y todavía los electores no sabemos quiénes están en qué distrito, ni de qué partido son, si son independientes, a quiénes representan, etc. Así que la idea es algo más llamado, una especie de llamado a votar, no sé si por usted o por otro candidato, lo lógico sería por cada una, pero vamos por ti, Laura. Bien, yo quiero invitar a 5 todos segundos. y todas quienes nos escuchan a votar votar primero el 11 de abril, participar activamente en el proceso constituyente, reunirse en cabildos, opinar, dialogar. Yo represento a la democracia cristiana, milito desde los 14 años, tengo 52, es una doctrina en la que confío y quiero. Así que los invito más que nada a votar por la lista del apruebo, que integramos junto a Lucía López, y mucha suerte a mis compañeras que están aquí presentes también para que tengamos la mejor representación paritaria en la nueva Constitución. Esa es una franja gigante, sí. Macarena Letelier. Lo mismo, invitar a los vecinos del Distrito 10, Macul, La Granja, San Joaquín, Ñuñoa, Providencia y Santiago a votar, número 18 de septiembre de Chile, digo yo. Así que eso, confiar, yo creo que este proceso va a legitimar una nueva constitución y vamos a lograr un mejor país para todos, para todas, con más oportunidades. Así que muchas gracias por la invitación y espero vernos ahí en la convención constituyente. Gracias, Macarena. Lucía. Bueno, yo soy Lucía López, pueden revisar también en mi página web las otras entrevistas, visiones también que quizás aquí no alcanzamos a plantear, pero que abordan otras temáticas del debate constitucional. También en mis redes sociales pueden encontrar de aquello. Estoy en la lista del apruebo, efectivamente en el distrito 10, que bien mencionó Macarena Letelier, las comunas que comprende, La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, Santiago, San Joaquín. El número 26, pero lo más importante efectivamente es participar. La invitación a todos, todas y todes a participar y sumarse en este proceso, insisto, desde la forma en la que nos toque estar, para que sea realmente exitoso, para que logremos mejorar Chile, para cambiar la vida de las personas, para que luego de esto recuperemos la estabilidad y la paz social, participemos. Esa es la invitación. Muchas gracias. Emilia Schneider.
Y yo, en vez del 18 de septiembre, prefiero el 18 de octubre. No, mentira. Los y les quiero invitar a quienes nos estén viendo a apoyar a la lista Pro Dignidad, a apoyarme a mí, que soy la IQ 36 dentro de esa lista, porque creo que necesitamos personas que hayan sido parte de las movilizaciones sociales, que carguen contradictorias dirigenciales, para poder representar esos anhelos por más derechos, por una transformación de la democracia. Y creo que la lista Pro Dignidad, que es un esfuerzo de unidad de los sectores antineoliberales, de los sectores transformadores, representa eso. Así que también invitarles a conocer nuestra web, www.emiliaschneider.cl, donde están nuestras propuestas más en profundidad, nuestras intervenciones y donde pueden también sumarse a nuestro equipo que quiere construir una candidatura y una constituyente colectiva. Muchas gracias, Emilia, muchas gracias a todas. Nada, seguir invitándolos a que sigan participando y viendo los otros paneles del Women Economic Forum. Muchas Saludos, gracias, Sebastián. Hasta Chao, luego. gracias. Saludos a todas. Adiós.